vos, Sandra? Hace un año, dentro de un mes se cumple un año. El 2 de mayo yo di positivo al COVID. Fue leve, o sea, me quedé aislada en casa. Pasados los 15 días me vuelvo a hacer el hisopado, doy negativo, entonces ya me habilitan directamente para poder salir a trabajar. Sí. Al día 16 yo salgo a trabajar, normal, pero al día siguiente cuando vuelvo a salir ya siento que mis piernas no me responden y que tengo una dificultad para respirar. A lo que entonces le digo a mi compañera y colega que estaba conmigo que termináramos lo más rápido posible para irnos al hospital. Y bueno, y fue así que empezó esa odisea. El 27 de mayo, ya después de haber recorrido muchos hospitales y haberme hecho la punción lumbar porque mi situación empeoraba cada vez más, me diagnostican el síndrome de Guillain-Barré. Yo soy sobreviviente del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es ese síndrome? Es un síndrome autoinmune que afecta directamente al sistema nervioso. ¿Pero esto pudo haber sido una secuela de COVID? Sí, fue un post-COVID. Porque antes nunca te había pasado esto. Nada. Pero los médicos te dicen que han escuchado ya que luego de COVID podés tener este síndrome. Sí, se dio el caso. Ajá. Y estuve por muchos hospitales cuando ya me hicieron eso. Después finalmente quedo en el hospital de Itagua. Yo estuve 32 días internadas, de los cuales 22 días estuve en reanimación, 16 días en coma inducido por la gravedad de mi estado. ¡Qué barro! Sí. Cuando yo ingreso, de hecho que ya estando en la casa de mi hermana, porque yo ya no podía manejarme sola, porque este síndrome es la paralización descendiente, o sea, va ascendiendo desde los pies y uno va paralizándose. Claro, porque primero empezaste con tus piernas, dijiste así que vos mismo, no... y va subiendo, claro, va subiendo, hasta el punto en el que ya no podía yo respirar. Entonces ellos me llevaron al hospital y cuando ya estando en la casa de mi hermana es que yo le digo a mi hermana que yo le veía a Anto. Anto es un amigo que falleció hace poquito. Ajá. Y él no me hablaba, él directamente me miraba nada más, ¿verdad? Y perdón, ¿eso cuando estabas acostada o algo por el ya estilo? acostada, sí. Pero todavía consciente. Consciente. ¿No estabas todavía con el coma inducido? No, en el coma inducido yo estuve, ¿cómo te voy a decir? Era una pesadilla. Si a mí me preguntan si yo vi la luz, yo puedo decir que yo no vi la luz. Lo que yo vi fue a mis familiares con los rosarios en mano, rezando. ¿Pero estos familiares dónde estarían? Y ellos estaban en mi casa, mi mamá, mi papá. Entonces quiere decir que si vos pudiste verlos, pudiste Sí. haber salido de tu cuerpo y... ¿Te trasladaste del hospital a donde estaban ellos? Sí, no, era en realidad que yo le veía a ellos en mi casa o en un lugar en específico. Yo a ellos le veía, o sea, en cualquier lado. No es que específicamente yo le veía a ellos en mi casa. Pero ¿cómo era el lugar en el que te encontrabas en ese momento? Y no puedo decirte cómo era, porque era... Yo sí tengo que decirte que era una pesadilla, por decirte, ¿verdad? Porque era algo que yo inclusive quería despertar, yo sentía que yo me estaba volviendo loca. ¿Vos no porque te sentías a salvo en ese lugar? No, Estabas para nada. angustiada. Sí, totalmente. De hecho que mi hermana, la que justamente me acompañó también hoy, a ella yo le decía, Anto está ahí. Yo le decía, ahí está abuela. Pero ellos no me hablan, yo le decía. Y yo decía, ¿por qué ellos sí ellos? Y me enojaba porque no se iba yo no le veía a mi abuela paterna. ¿Está viva ella? No. Entonces, los que vos viste son familiares tuyos fallecidos. Ya fallecidos. Ajá. Fallecidos, amigos y abuelas. Pero esto, ¿Y eso? Sandra, perdón, esto es estando en coma, ¿verdad? Antes de estar en coma. Antes de estar en Sí, coma. porque yo ya estaba agonizando. Con decirte que llegaba un momento en uno de los hospitales donde yo estuve, yo inclusive le llegué a decir a mi hermana, le di todas las indicaciones, justamente a la que me acompañó, le dije todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer para que mi hija se quedara con mi hermana, con otra de mis hermanas, que ella fuese su mamá, porque yo en todo momento decía que yo me moría. Yo le escribí a mi marido y le dije, vení porque yo me muero. Y le llamé, mi hermana le tuvo que llamar a las 5 de la mañana a la otra hermana, a Rosa, para decirle que se fuese al hospital porque yo a todo ya me quería despedir de todo. Yo sentía eso.
Y le di todas las indicaciones, porque yo le dije que mi marido era joven, que él tenía que hacer su vida y que mi hija necesitaba una figura materna. Y yo quería que mi hija se quedara con mi hermana Rosa ¡Qué bárbaro! y que tuviera la libertad de... Yo, por ejemplo, esas cosas no recuerdo. Ah, no te Yo recordás. no me recuerdo. Ellos a mí me cuentan que yo, inclusive ellos se desesperaban porque ellos me decían, Sandra, no vayas a decir esas cosas, pero yo en todo momento va a estar... Por eso es que yo creo que cuando nosotros estamos así, nosotros, los parientes son los que sufren más que nosotros. Porque yo no recuerdo el dolor. Pero sí la angustia. Sí, pero no el dolor. Yo no recuerdo el dolor. Pero ellos a mí me dicen que inclusive me dieron hasta morfina, porque yo el dolor, yo lloraba, yo gritaba del dolor. De hecho que el síndrome del cual soy sobreviviente es dolorosísimo. Es una mezcla de como si fuese que te está dando electricidad y quemazón al mismo tiempo. ¿Pero eso ya te pasó? ¿Se superó? Sí, ya. Yo ahora soy sobreviviente, yo estoy con media alta. Escúchame, Sandra, entonces quiere decir que vos sentías el dolor, te daban la medicación, hasta morfina, pero hoy no recordás ese dolor. El dolor no. Yo no recuerdo. Mi papá falleció hace un mes. Yo estoy segura que mi papá pasó por lo mismo. Con la diferencia que él no puede contar, ¿verdad? Pero yo sé que él tampoco no sufrió porque no se sufre al final. O sea, los parientes que nos ven sí saben que nosotros estamos sufriendo de repente, pero nosotros es como que no recordamos ese dolor después. Ya estás en otra dimensión. En otra dimensión. ¿Y ese amigo tuyo que había fallecido? Sí. Y él me miraba a mí y él no me decía nada, él se reía. Era como que él me estaba cuidando. Yo, por ejemplo, eso es lo que... ¿O te esperaba? Sí, concluyo, yo deduzco. No, esperar, no, pues yo le conozco, yo sé cómo él era y... No, ¿Y él no me escuchaba hablaba. su risa o no escuchaba? No, él me miraba, sonreía. Ajá. Y yo le decía, háblame, y él no me hablaba. Pero puede ser que eso esté en el inconsciente, te dijo algún médico, y que vos como fue una Ellos me muerte dijeron a mí que reciente. por el estado en el que yo estaba, sí, ¿verdad? Inclusive cuando yo me despierto, yo no quería saber nada, yo me despierto enojada. ¿Por qué? Porque yo estaba soñando totalmente otra cosa a lo que estaba sucediendo en mi realidad, ¿verdad? Yo soñaba, por ejemplo, que mis familiares, si bien rezaban por mí, era como que ellos me dejaron a mí. O sea, que ellos desde lejos estaban, no sé cómo explicar. Y fue así que cuando yo despierto del coma, yo me despierto alterada, porque yo no hablaba, pues yo estaba con traqueotomía. Pero sí me despierto alterada, enojada. Entonces una de las doctoras me dice, no, que todo lo que yo estaba teniendo era parte del sueño. Normalmente eso suele ocurrir cuando uno pasa por esa situación. Y yo no, mi familia me dejó, yo le hacía señas, porque yo no, lo único que yo podía mover era mi cabeza y mi mano. Claro, nada por lo más. que pasa es que ella dice con el rosario. Ustedes rezaban con el rosario, estaban rezando por ella. ¿Viste? Porque cuando la gente pide oraciones o vos lees en las redes y te dicen oren por mi papá, por Es mi mamá, así, recen Pelusa. por mí. Esas oraciones entonces pueden llegar a sentir el... Sí, Pelusa, porque yo te voy a contar, yo hablo por mi experiencia y había una persona en especial que, por ejemplo, a mí me decía, no mires hacia allá, mira hacia estos lados, pero como yo soy tan curiosa, si vos me decís, no, allá mira, por eso mismo voy a mirar. Yo miraba y me decía, te estoy diciendo que no mires, mira acá. Y cuando yo me daba al otro lado de la vuelta, sí, ahí estaban todos mis familiares rezando. ¿Y quién te decía no mires? Una tía. Pero estaba la tía ahí, Pero la tía vive, o sea, ella está viva, pero yo a ella sí le vi. pero no estaba contigo cuando No, te decía no nada. mires. ¿Qué? Nada. ¿Y nunca le comentaste a tu tía que Sí, ¿Y qué sí. te dice? ¿Ya de por ahí no se dio alguna...? Sí, ella mientras también estaba tuvo dormida? ella tuvo esa sensación, inclusive cuando yo tuve un paro, cuando ahí fue el momento que me tuvieron que intubar, porque yo le agarro de la mano al doctor y le digo, doctor, yo no paso de esta noche. Y me dice, Sandrita, no vayas a decir eso, no, yo no paso de esta noche. Y cuando le digo todo eso ya me da un paro. Y ahí es donde ellos empiezan a hacer todo el tema para reanimarme. Es como más o ¿Y menos por que qué me vos fui. creías que te morías? Se siente, Pelusa. ¿Qué sentís? Y se siente como que ya llegó el momento. No sé cómo te voy a explicar. Pero en ese momento... Pero que vos cambiás. Por eso yo te digo que le ejemplifico con mi papá, te doy ese ejemplo. Sandra, pero ¿es como una sensación física o es como una Sí. sensación que te sentís afligida emocionalmente? ¿Lo sentís en Física por el cuerpo? cansancio. Ajá.
Y emocionalmente en el sentido de que vos sentís que ya perdiste, ya no tenés fuerza. Ya te entregaste, digamos. Sí, ya te entregaste. No tenés, es como que vos parece que sentís eso. Y de hecho que cambias, porque inclusive mi papá fue así. Mi papá era una persona súper terca. Y cuando nosotros le llevamos a mi papá ese miércoles antes de que fallezca, era que yo le dije, papá, déjame, vamos a cambiarte de médico. Y cuando él me dice, ahora sí, cuando él se entregó, yo le dije a mis hermanos, pecueque, le dije, porque nosotros siempre hablamos así, y le dije, pecueque, acá está fea la cosa. Y cuando estuvimos ahí, que mi papá ya entró a terapia, yo tuve la oportunidad de entrar junto a él ese último jueves, y la forma en cómo él ya me hablaba, que él me dijo inclusive, ahora yo me voy allá donde vos estabas, sí, ya te vas a ir, pero guerrea, porque si yo guerreé, vos también tenés que guerrear. Y él ya era, no, ya estoy cansado. O sea, hay cosas que nosotros como que en ese momento cambiamos, no sé cómo voy a explicar, pero es totalmente diferente, vos sentís, y es como si fuese que en ese momento vos querés enmendar las cosas. Sandra, después de toda esta historia increíble que nos contás, tu vida me imagino que tiene que haber cambiado, es como que todo, digamos que te resbala un poco, tratás de disfrutar más la vida. O de darle valor a lo que tiene. Claro. Sí, yo aprendí después de eso, yo aprendí que hay que celebrar la vida. Hay que celebrar la vida. Porque yo aprendí que la vida es un suspiro. Yo anteriormente dejaba pasar ese famoso, no, mañana nomás voy a hacer, no hay mañana. No hay mañana. Es ahí. Si vos sentís que tenés que hacer, tenés que hacer. ¿Qué pasó luego cuando salís de todo y te reencontrás con tu hija? Yo con mi hija me reencuentro cuando ya salgo del hospital porque yo no quería que ella me viera de esa forma. Difícil para que mi hija me vea llorar. Ahora sí, porque ahora demuestro más mis sentimientos. Anteriormente quedaste más sensible, ¿verdad? Sí. De hecho que me costó muchísimo, porque yo, por ejemplo, soñaba, inclusive hasta ahora, son las 2, las 3 de la mañana, yo no duermo. O sea, de que te quedas con cierta secuela, te quedas con cierta secuela después. ¿Qué tipo de sueños tenés? ¿Qué tipos de sueños? No concilio nomás directamente el sueño. No, dormir. No concilio. Mi neuróloga, inclusive, yo estoy medicada, obviamente por el síndrome, pero no se concilia, porque es diferente todo. Es otra sensación, es como que tu cabeza trabaja ya de otra forma. Y Sandra, y hace rato escuché que dijiste que un médico o la enfermera te dijo, no te preocupes, es parte del sueño que tenías. Sí. ¿Buscaste otro tipo de respuesta a todo lo que te ocurrió? ¿Un sacerdote? No, evidente, yo algo? cuando la enfermera me dice, la doctora me dice eso, y me dice también el enfermero que se llama David, yo le dije que no creía en lo que me estaban diciendo. Hasta que después me dice este enfermero de nombre David, me dice, Sandrita, todos los días tu marido entra a la hora de la visita y te pone una música que solamente es de ustedes dos. Y yo le hago seña como queriendo preguntarle, ¿verdad? ¿Qué música? Y la música de ustedes dos. Y me cantó. Y ahí yo le creí. Que en realidad lo que ellos me estaban contando era cierto y que lo que yo tenía en mi cabeza fue parte de ese sueño ahora. Claro, la ciencia no va a determinar tampoco y no te va a decir eso existe. A ver, vamos a escuchar la historia de Rosario. ¿Qué pasó contigo, Rosario? Yo tenía 9 años y era el cumpleaños de mi abuela que vivía en Pirayú y nos fuimos. Mi madrina, mi mamá. Y como yo siempre insistía y era cara dura, quería irme a ese cerro y que en la punta mismo había un nicho, no sé ni de qué santo era, pero había un nicho, quería alcanzar esa punta. Con 9 años vos querías ir al cerro y Sí, subir hasta ahí. hasta llegar a ese nicho. Nos fuimos y nos acompañó mi sobrina, mi hermana que cuando eso tenía 4 años, y mi mamá, y un nenito que tenía como 11, 12 años más o menos también, que actuaba de guía para mostrarnos cómo irnos. Sí. Y yo detrás del nene, así arriba, ya en la punta ya estaba. Cuando faltaba poquito ya para alcanzar el dicho, escucho que mi hermana llora. Y entonces mamá así gritando, me dice, vamos a suspender nomás otro día, no vamos a venir porque tu hermana ya se cansó, y así, retándome por eso. Y yo no quería, porque yo quería llegar allá arriba. Entonces me di la vuelta a mirar y ya vi que estaban ellos ya abajo, prácticamente nada, no se subieron. Y me bajé, pero quise bajarme rápido, así medio trotando.
Y en una de esas me resbalo, me tropiezo, no sé qué, y comencé a perder el equilibrio y trataba de atacarme por las ramas, por los árboles que estaban así a mi lado, y ahí ya me caí boca abajo y a rodar. ¿Cuántos así. metros habrá sido eso? Ni idea, porque era muy alto. Y al pasar así al lado de mi mamá, ella me dijo, yo pensé que era una vaca que venía corriendo y salí de tu camino, me dijo, porque si no a él y todo le llevaba delante mío porque no había manera de atacarme. atacarte. Y lo que hasta el último que recuerdo fue que había un árbol así medio en el medio del caminito, ese donde nos subíamos, y que mi cabeza se fue por ese. Ah. Y ahí yo quedé, El árbol. ¿Te rompiste algo? Nada. poco y nada. Pero ahí quedás y no te acordás más de nada. De ahí yo me acuerdo, yo así me senté y me di la vuelta a mirarle otra vez a mi mamá y vi que estaban otra vez, estaban lejos de mí, no estaban al lado. Entonces le dije, mamá, estoy bien, pero ella no me escuchaba. Vos saliste de tu cuerpo. Sí, por la pinta que sí, así en ese momento que yo me senté así, mamá, estoy bien. Y después miro así y veo mi cuerpo pero boca abajo. Ay, y yo Dios. sentada sobre mi pierna así recta. Y miro así, ¿y acá qué pasó? Y comencé mi cara, dije. tocaste? Sí, yo me comencé a tocar todo porque yo sentí que yo me iba así, tronco, piedrita que iba pasando, mi cara se iba raspando. Entonces yo dije, estoy desfigurada, dije. Bueno, con 9 años, ¿qué otra cosa te va a preocupar, verdad? No Sí. sé. Entonces me toqué todo y ahí me levanté. Y ya arriba, así mirando el paisaje, mirando ya. Y yo le hablaba, le trataba de tu mamá tranquilizar. desesperada. Ella llorando, gritando, llamándome. Y yo le hablaba, le decía, mamá, tranquila, estoy bien, no te preocupes. Pero ella no me escuchaba y no veía que yo me estaba moviendo. ¿Qué cosa? ¿Y qué más pasó a partir de ahí? Y bueno, yo feliz de la vida, confundida, trastornada, no sé, sin saber qué es lo que estaba pasando, porque yo veía mi cuerpo ahí, le hablaba a mi mamá, no me escuchaba. ¿Cuánto Yo duró no ente- eso? Para mí duró 1 minuto. Por eso yo digo que en esa dimensión no hay espacio ni tiempo, porque me iba junto a mi mamá, me iba junto a mi cuerpo, me iba arriba a mirar el paisaje, Todo el lo cerro, que ella- todo. Y yo así, y para mí pasó, ponerle 1 minuto, pero según mi mamá, que ella fue lo que tardó en bajarse, porque estaba más o menos a la mitad del cerro, lo que tardó en bajarse, pasaron 40, 45 minutos, 1 hora máximo. Ah. ¿Y vos tendida? Yo ahí. Que manejan, increíble. Pero entonces, atendé lo que ella cuenta. Ella dice que para ella su mamá nunca se subió. Y su mamá dice que estaba ya en la Estaba a mitad. la mitad. Y lo que Claro. ella tardó para bajarse, para ponerle que pasó 1 hora máximo. ¿Qué? Porque yo le dije, trato de que ella me cuente, ¿verdad? Ya después, porque para mí, como te digo, pasó 1 minuto Sí. y la distancia no era nada. Sí. Y le dije, y ponle 1 o 2 minutos lo que tardaste. No, Rosario. si yo tardé muchísimo, me digo como 40 minutos, 45, 1 hora por ahí, si no me podía bajar porque estaba nanita, porque mi hermana, Tu hermanita. le tenía que también atacar a ella que no se caiga también como vos, ella desesperada. Ay, qué Y en ese desesperación. tiempo yo veía luces, te digo, era hermoso, la paz, la tranquilidad que sentís es impresionante. Vos estabas feliz. Yo estaba feliz, Preocupada por tu mamá, pero feliz. angustiada por mi mamá, Claro. diciéndole de que yo estaba bien Sí, y sí, de que sí. no se preocupe. Y me angustiaba la angustia de ella. Sí, claro. Rosario, ¿y en qué momento volvés en ti misma? Ahí. Y bueno, cuando mi mamá llega, yo esa parte no he visto, porque cada vez escuchaba más lejos su voz. Escuchaba su grito, pero era, viste, esos gritos lejanos que escuchas. Y era así como escuchaba su voz. Y entonces, no sé, ponerle que me estaba yendo a otra ya dimensión o no sé. Claro, te alejabas. Algo. Y en una de esas, siento que ella, que así como esos pitos ahí en el oído, me llamó por mi apodo, porque a mí me dicen Tin, Tin. Y ese in se me quedó como un pito en el oído, así como un zumbido. Y ahí es como que volví a entrar en mi cuerpo. Y le miré, ¿y qué? Le dije. Ahí volviste. ¿Y te lastimaste? ¿Te pasó algo? Sí, tenía rasguños, me cosieron acá, así una costura en la nariz y raspadura y el ojo así morado, hinchado de los golpes. Volvió él. Sí, y ahí con 9 años le hablaste a tu mamá de esto que te pasó, de que aparentemente saliste de tu cuerpo, que le No. veías ahí. No, nunca. No,
¿No? Porque no sé. Pero vos sí. Ahora sí estoy escuchando que yo salí, que yo le hablaba y que ella no me contestaba. Ahora sí es que está viendo el programa, se está enterando que yo salí, le hablaba y ella no me Pero vos contestaba. todos estos años sabías que te sucedió eso. Sí, nunca me olvidé. No te olvidaste de esa experiencia. ¿Y por qué no contaste, de verdad? Porque es algo tan, bueno, no sé si con 9 años uno puede mencionar eso, ¿verdad? Pero Sí. es una experiencia, creo que para contar así al instante. ni A bien mis podés. primas hermanas sí, me acuerdo, les conté y ellos me tomaban en broma y yo también a ellos me dijeron, tenés que volver a irte en ese cerro porque ahí se te cayeron todos tus tornillos, me dijo. Entonces, A lo mejor ella no contó para que su mamá no sufra. Y Cuando no, su mamá, no, pues, no ella sufrió sé. mucho cuando ella la veía sufrir y llorar, ¿verdad? sí, por eso capaz y como que A me ver, fui y ¿qué nos volví. dicen? ¿Algún comentario? Sí, dice, me llamo Alberto y cuando tenía 9 años tuve un accidente de tránsito y he visto mi cuerpo y de ahí tengo sueños de ver a personas que van a fallecer o animales que se van a ir, dice. Suelo ver a mi mamá y a mi hermana que ya fallecieron. ¿Tiene dice premoniciones? Alberto. Sí, quedó con premoniciones, dice. El tiempo y distancia, Mi hermano no, pasó por eso, él me contó que llegó hasta el cielo y vio los portones blancos y alguien le habló y luego volvió. Él había sido asaltado con arma y casi pierde la vida. 3 meses estuvimos en el hospital. cuenta O sea esta que persona. él fue, vio unos portones y volvió. Sí. Y alguien le habló ahí. Sí. A ver, dice, este está larguito. ¿Qué tema para romper tabúes? Sí existe y es posible. Muchas veces sin darnos cuenta, el espíritu se eleva hasta en sueños. Saludos para todos. Sos espléndida Pelusa, Sebas un amor, Jorge y Freddy, un grandes seres humanos. Hablando de eso, tengo una amiga con 5 de presión arterial y ella súper bien. Nuestro organismo es maravilloso. Cada ser es diferente. La señora Sandra tuvo un desdoblamiento. Y ciertamente hay cosas que no recordará porque el estado de conciencia era superior al salir. Le creo a Sandra, es una demostración de que hay otra vida después de esta desdoblamiento. Hasta estando sanos uno puede tener eso, dicen acá. Claro, no, por supuesto. ¿Cómo no le vamos a creer, verdad? Imagínate todo lo que ella vivió, lo que recuerda, lo que sintió. En Ciudad del Este también se le velaba a una señora y abrió los ojos. Sus hijos le sacaron del ataúd, le sentaron y llamaron a un médico, pero el médico le revisó y no tenía pulso ni nada, estaba muerta. Y no se sabe si fue un reflejo o en verdad volvió a la vida y después volvió a morir. dice. Sí, Y el eso caso como el que contamos hoy de Perú también, claro. Deben ser algunos reflejos, algunos Exactamente. nervios, no sé. No sé. Ah, bueno, terrible la historia de las dos. Muy diferente ambas. Pero vos no viste a ninguna otra persona más que a tu mamá ahí. Sí. ¿Y a tu hermanita no la veías? Le veía a ellos. A ellas Por eso, dos. a ellas dos así Sí. y nada. Pero nadie que haya muerto en tu No, familia. no. Nadie que haya. Vos sí saliste de tu cuerpo, viste a tu mamá que estaba Y veía mi cuerpo así extendido Sí. y yo arriba disfrutando del paisaje, de todo. También sin dolor, sin nada. Sin dolor, sin nada. Las dos tienen en común nada. eso. Rosario, y cuando veías tu cuerpo ahí, ¿qué pensabas? Buscaba una explicación, que alguien me diga qué es lo que estaba pasando. Claro, Sí, porque, chiquitita. sí, porque Claro, también eso. Sí, porque yo estaba así tan feliz, sin ningún dolor. ¿Y qué hacía mi cuerpo ahí? Sí, ¿qué pasó? Y vos flotabas, porque viste que de repente decís que ibas hasta lo más alto del cerro. Y ¿Cómo me llegabas imagino, ahí? y me imagino que flotaba, porque Ah. cómo te vas a subir arriba Sí, allá en pero la punta. vos aparecías de repente Sí, ahí, de por repente eso, abajo. por eso digo que distancia y tiempo no existen. Ah, mira. Rosario, Porque yo no sé si me volviste- iba caminando, volando o no ¿Volviste a sé. ese lugar después, más grande? Nunca más me pude volver a ir. ¿Porque Beli. tenés miedo? No, por la circunstancia que nunca se me volvió a aparecer. Nunca más fuiste, No. pero vos cuando te separaste de tu cuerpo sí llegaste hasta la cima. Que Sí, pasé todo. vos pasaste. Sí, era como estar arriba de las nubes otra vez porque se veían las nubes así medio blanco, así tipo humo, y se veían los Y árboles, ahora las que ustedes casas, dos todo. tuvieron esa experiencia, ¿quisieran recomendarle algo a la gente si están viviendo bueno, no sé, o si en algún momento les sucede, qué es lo que tienen que hacer o no? ¿Qué se le puede aconsejar? ¿Qué? ¿Qué se le puede aconsejar? Dios? No sé, porque digo yo, a lo mejor decirle a alguien, mira, si te pasa esto y estás en esa dimensión, hace tal cosa, no sé. Como yo no lo viví, no sé. Es No se puede. imposible. O sea, en todo caso, viste que generalmente los que sufren son los que se quedan, Exacto. ¿verdad? Porque el que se murió y acá tenemos la experiencia de ellas de que te sentís feliz, estás volando en el aire, pero los que se quedan sufriendo son los que se quedan aquí en la tierra. Y los O sea, no hay que, que los que sufrir en pasan este allá caso, ¿verdad? otra vez, si es que
miran, ven el sufrimiento de sus seres queridos otra vez y otra vez eso Sufrís. lleva, Claro. es como que Sí, lleva porque ese sufrimiento. Viste que muchas veces cuando hay un enfermo terminal, alguien que no termina de irse, Claro. se le dice a los padres, déjalo partir, ¿verdad? Claro. Dale paz y déjalo partir. Y muchos te dicen, no llores por mí. Mamá, por ejemplo, siempre dijo, hacer una fiesta, no vayan a llorar Sí. y vamos a divertirnos, ¿verdad? Y es mejor que haga eso porque se lleva ese sufrimiento. Seguramente. Viste que los mexicanos tienen el Día de la Muerte y lo celebran con una fiesta, grandes comilonas, con Y baile. los americanos hacen una cena. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, acá también cuando termina el rezo se hace como una comilona para Aruguazú. todos los que van, ¿verdad? No, y en pandemia, ¿se acuerdan que se volvió tan viral este grupo de, no recuerdo dónde era, que contrataban a un grupo de hombres para que Bailaban. bailen y lleven el ataúd bailando? ¿no? Africano. En África, algo así era, sí. Bueno, Sandra y Rosario, les agradecemos muchísimo que vengan hasta el programa a contarnos lo que vivieron, que no fue Muchas poco. gracias, Pelo. No fue poco. Gracias a vos, A vos Pelo. también, siendo tan pequeñita, Sandra, por ejemplo, mira la vida de otra manera. Y vos siendo tan pequeñita, ¿pudiste reaccionar o darte cuenta de eso o no? Sí, Vos solita, sabiendo lo que te pasó, porque nadie te creyó nunca. sí, sí. ¿Y por qué cambiaste a partir de los 9 años? ¿Qué crees que es diferente en vos? Yo personalmente creo que sigo manteniendo esa inocencia pura que tienen las criaturas. Porque es muy diferente esa inocencia que ellos Es tienen. diferente. Y cuando alguien muere, ¿vos cómo le consolás a los deudos? Porque es tan difícil encontrar la palabra, ¿verdad?, adecuada para consolar el dolor de la partida. Y lo que normalmente se dice, que tenga una resignación y que le deje partir y que le recuerde así como es en su momento de felicidad, que trate de no recordarle así triste. En momentos dolorosos. ¿Y Sí. vos, Sandrita? Y es difícil, Pelo. Yo, por ejemplo, estoy de duelo porque hace un Sí. mes mi papá falleció. Lo sentimos mucho. Y es difícil soltar. O sea, cierto, lo primero que la gente te dice es resignación. Pero todavía es difícil. Claro, estás viviendo el duelo. Es Dicen que el duelo nuevo todo. es muy En el reciente. caso mío, por ejemplo, yo con mi papá, es como si fuese que yo tengo la sensación que mi papá está de viaje o que está todavía en el hospital y que en cualquier momento volver. va a volver, exacto. No, o sea, yo todavía no, es como que no se me cayó todavía esa ficha, ¿verdad? Perdiste a tu querido papá y a un amigo Sí. hace un mes también, ¿verdad? Sí. Entonces tuviste pérdidas importantes para tu vida. No, el amigo falleció anteriormente, ya hacía un año, Ajá. pero mi papá sí. Mi papá Lo sí sentimos hace- mucho, lo sí. sentimos mucho. Un abrazo. Pero es difícil, o sea, difícil de soltar, pero una vez que se suelta, porque se dice eso realmente, que no tenemos que llorarle. Pero no es fácil eso, es muy No. fácil decirlo. No, porque en realidad lo que pasa es lo que hay es, se extraña, eso es lo que pasa. Claro. De repente, como yo le decía antes a mi mamá, qué pucha, nosotros nos levantamos y todo es plagueo. Pero ahora se extraña, por ejemplo, ese plagueo. El plagueo, ¿verdad? Y es así. Los que nos quedamos, eso es lo que extrañamos. Es a la los que- extrañación. Claro, a los que parten.